Buenas tardes, compañeros. Nosotros estudiamos la carrera de Pedagogía con orientación en Comunicación y Lenguaje, y en este video vamos a estar desarrollando un poquito acerca de lo que es la sociología y cómo es que esto afecta en la sociedad hoy en día. También vamos a abordar su objetivo de estudio, los tipos de sociedades, la estructura social, los principales sociólogos clásicos, así como conceptos fundamentales como la imaginación sociológica, las normas sociales y la sociología del lenguaje. Principalmente nuestro propósito es explicar cómo la sociología permite comprender de manera crítica la realidad social y su impacto en la vida cotidiana. La sociología es muy fundamental dentro de nuestra formación profesional porque permite entender que el comportamiento humano no ocurre de una manera aislada. Cada persona se desarrolla dentro de un contexto y esto influye en sus oportunidades. Por ejemplo, en el ámbito educativo, un estudiante no aprende únicamente por su capacidad individual, sino también por factores como su entorno familiar, su nivel económico y el acceso a resultados educativos. El contexto cultural también es un principal enfoque, ¿verdad? También esto nos demuestra que la sociología permite analizar al individuo dentro de un sistema más amplio. Por ello, su estudio es clave para formar profesionales con pensamiento crítico y comprensión social. Pero ahora la pregunta es, ¿qué es la sociología? ¿Qué estudia la sociología? La sociología es la ciencia que estudia a la sociedad y sus estructuras, las relaciones que tienen entre ellas y cómo son los procesos. Se enfoca en realizar cómo interactúan entre ellos mismos, los individuos, y cómo están interrelacionados entre ellos. Sus causas estructurales, su relación con la economía, el acceso de desigualdad, son algunos de los aspectos o algunos de los ejemplos que la sociedad tiene hoy en día. También son las políticas públicas que también nos rodean. Esto permite entender que muchos problemas nos van afectando tanto a los individuos como a nuestra sociedad en diferentes causas. La sociedad ha evolucionado en diferentes maneras. A lo largo del tiempo ha tenido un gran proceso que lo ha convertido en una sociedad totalmente distinta a las sociedades tradicionales. Por ejemplo, la sociedad tradicional se caracterizaba por sus características son la agricultura agrícola, fuentes de influencia de la religión también, que son uno de los aspectos más importantes que tenía antes nuestra sociedad tradicional, las normas rígidas, poca movilidad social. Entre estas sociedades los roles están definidos en diferentes aspectos. Por ejemplo, las personas solían continuar con las mismas actividades de sus familias, seguían repetitivamente las actividades, no cambiaban en ninguno de esos aspectos. Pero las sociedades industriales más conocidas surgen por la revolución industrial. Algunas de sus características principales puede ser el uso de la maquinaria, la urbanización, la división del trabajo. También algo muy importante de eso es que esto generaba cambios en la forma de vida de la sociedad, ya que las personas migraban a otras ciudades para el cambio. La sociedad postindustriales se centraba en la tecnología principalmente, en la información, en servicios. Algunos de sus ejemplos podría ser el uso del internet y redes sociales, que influye mucho en lo que es la comunicación y la economía hoy en día en nuestra sociedad. El conocimiento se convierte en una fuente de poder tan importante. La estructura social, de la forma que organiza la sociedad, influye en instituciones, las más importantes se puede decir como la familia, la educación, el Estado, la economía. Alguna explicación que yo les puedo variar de eso es que estas instituciones influyen en el comportamiento de las personas en la sociedad, tanto establece como normas, valores y roles sociales. Uno de esos ejemplos puede ser que la familia enseña valores, mientras que la escuela transmite conocimientos a los estudiantes, pero ambos son tan importantes hoy en día en nuestra sociedad. La estructura social también puede generar desigualdades, ya que no todas las personas tenemos las mismas oportunidades. Uno de los ejemplos puede ser: una vez comprendía la estructura social de esto,
influye en el comportamiento de los individuos. Es importante analizar, diferenciar las teorías de los principales sociólogos, quienes buscan explicar precisamente el funcionamiento de la organización social. ¿Sabías que uno de los principales sociólogos clásicos más influyentes fue Saint-Simon, que él estuvo durante la Revolución Francesa y una de sus principales ideas fue que después del reinado del terror, como le decían a la Revolución Francesa, él buscaba tener una sociedad que se enfocara en la industrialización, en la ciencia y en la solidaridad. Y él influyó muchísimo también a Augusto Comte. Augusto Comte es considerado el padre de la sociología y él crea el positivismo, y ambos consideran que una sociedad tiene que renacer del caos para poder quitar las ideas anteriores para que puedan surgir nuevas. Es que Emily Durkheim nos hablaba acerca de los hechos sociales y cómo estos se transforman en la sociedad del individuo. ¿Sabías que Karl Marx nos hablaba acerca de la dominación entre lo que vienen siendo las sociedades y cómo estas también afectan al individuo? ¿Y sabías que Max Weber no solo ampliaba esto de las clases sociales, sino que miraba cómo esta dominación no podía ser transformada al individuo, puesto que él se quedaba fijo en un puesto? ¿Qué más enseñaron estos sociólogos? Vamos a iniciar conociendo a Henri de Saint-Simon, un sociólogo que antes era pensador y filósofo, que nació en Francia, y él influyó mucho después de la Revolución Francesa. Él decía que la sociedad debería ser guiada por personas trabajadoras, por personas científicas, personas que aporten a la sociedad, y no por la aristocracia, personas que solo generan pero no dan a esta sociedad. Pero Henry se apoyó por los estadios que nos dio el rey de la sociología, el principal sociólogo, que es Auguste Comte. Auguste Comte era un sociólogo que decía que en la sociedad debía llegar a la etapa del positivismo para poder ser una sociedad con igualdad, una mejor sociedad. Auguste Comte nos dio 3 estadios. El primero era el teológico. El teológico, o como en otras palabras lo podemos conocer, el religioso. Se trataba de personas que creían todo pasaba por Dios, pasaba por algún Dios que ellos tuvieran. Por ejemplo, decían, esto está pasando porque Dios nos está castigando. Pero luego viene la otra sociedad, la sociedad que piensa con el estadio de la metafísica, que son ideas abstractas. Son personas que creen que las cosas pasan por cosas sobrenaturales. También teníamos el último estadio, que es el que Comte decía que tenía que reinar a la estructura social, que es el positivismo, o también conocido como el científico. Basarnos con cosas que no solo lo hagamos por ideas o porque creemos, sino cosas que están comprobadas, cosas que ya fueron observadas científicamente. Otro sociólogo que tenemos es Émile Durkheim, un sociólogo que también fue francés, que él se basó en los hechos sociales. Él decía que la sociedad trabajaba por algo ya escrito, trabajaba bajo reglas, bajo normas, bajo leyes, pero no únicamente agregó los hechos sociales a la sociología, también dijo que había 2 tipos de solidaridades en la comunidad, la orgánica y la mecánica. La mecánica son pueblos pequeños, son comunidades pequeñas que trabajan en conjunto, que trabajan de la misma forma, que trabajan con un solo objetivo. Las sociedades orgánicas es una sociedad más grande, pero que cada persona tiene un espacio o tiene un trabajo en específico. Eso sí, cada uno depende del otro. Durkheim decía que lo científico también es importante. Ahora vamos a hablar de otro sociólogo, Karl Marx. Karl Marx era un sociólogo que se enfocó en la economía. Él decía que la sociedad avanzaba o funcionaba con la economía, que la política, la educación
la religión, que todas las instituciones se basaban en la economía. Y como cambiara la economía, cambiaba la personalidad de la persona. Karl Marx decía que proponía el comunismo, una sociedad donde no hubiera ni ricos ni pobres, y también hizo una obra sobre eso. Hizo una obra llamada El capitalismo, y también tuvo una obra donde él hablaba para que la comunidad pudiera revolucionar, pudiera hacer una manifestación y pudiera quitar esas desigualdades económicas. Vamos a hablar del último sociólogo, pero no menos importante. Al contrario, es uno de los más importantes, que es Max Weber. Un sociólogo que nació en Alemania, a diferencia de los otros sociólogos que fueron franceses. Este sociólogo tuvo un enfoque diferente y muy al contrario de Karl Marx. Max Weber decía de que para entender la sociedad teníamos que entender a las personas. Él decía que las personas actuaban por tradición, por afecto, por valores o por religión. Max Weber era un sociólogo que decía que teníamos que entender a cada persona y cómo actuaba o cómo era su reacción para poder tener una mejor sociedad. Max Weber también creó un libro, una obra donde él nos hacía poder, que la persona que lo leyera pudiera comprender a la persona, que pudiera tener más empatía y también pudiera ser más carismático. Él decía que la sociedad se guiaba mucho por las tradiciones, por las costumbres, y que se guiaba demasiado por personas carismáticas o líderes. Ya habiendo aprendido un poco sobre estos sociólogos tan importantes y cuáles fueron sus estadios o sus aportes en la sociología, tenemos que comprender también la imaginación sociológica y la importancia de ella. La imaginación sociológica es la capacidad de relacionar problemas personales con problemas sociales, y un claro ejemplo de ello es el desempleo, ya que puede ser un problema individual, pero también puede ser un problema causa de la economía. Y en su importancia, esta nos permite analizar la realidad de forma crítica. Por ejemplo, la estructura social está conformada por diversas instituciones sociales, las cuales organizan la vida en sociedad y regulan el comportamiento de los individuos. Asimismo, las instituciones sociales son organizaciones, son un sistema de organizaciones que cumplen con funciones específicas dentro de la sociedad, y entre ellas podemos encontrar las principales, que son la familia, la educación, la economía, el Estado y la religión. Empezando con la familia, que es una institución social básica, ya que es el primer Estado, o por decirlo así, el primer lugar en donde el individuo aprende normas, valores y diferentes formas de comportamiento. Un claro ejemplo de ello es de que los niños aprenden a respetar a los demás porque sus padres se lo han enseñado. También se inculcan valores como la responsabilidad, honestidad y solidaridad. Asimismo, se establecen roles como la organización del hogar o el cuidado de los niños. Y si nos ponemos a analizar todo esto, nos podemos dar cuenta de que la familia no solo transmite valores, sino que también esta influye mucho en cómo el individuo se relacionará en la sociedad en el futuro. Asimismo, la educación, que es una institución que está dedicada a transmitir conocimientos, valores, normas y también habilidades que son necesarias para la vida social. Por ejemplo, en la escuela nos enseñan sobre la disciplina, que es respetar horarios. Asimismo, nos enseñan normas de cortesía, que es levantar la mano para poder hablar. Asimismo, adquirimos conocimientos académicos para poder optar a oportunidades laborales. Y si nos damos cuenta, la educación no solo forma intelectualmente, sino que también ayuda a la formación del individuo para poder integrarlo luego a la sociedad y asimismo cumplir con roles sociales. Asimismo, la economía, que esta regula los ingresos, las distribuciones y el consumo y necesidades dentro de la sociedad. Por ejemplo, una persona que
trabaja para obtener un ingreso y pues así cubrir sus necesidades. También las empresas que se encargan de generar empleos y asimismo podemos decir de que para poder obtener los recursos económicos depende mucho sobre el nivel económico en el que nos encontramos o social. Y pues analizando todo esto nos damos cuenta de que la economía influye mucho de forma directa en la vida de las personas, ya que de ella puede surgir la discriminación social. Asimismo, hablemos un poco sobre la sociología del lenguaje, ya que esta estudia e influye en la sociedad. Se dice que el lenguaje refleja cultura, identidad y sobre todo el nivel social, y ya que de esta la forma de hablar puede identificar el grupo social. Asimismo, el lenguaje también construye nuestra realidad. Vemos que la sociología es una herramienta que nos sirve a nosotros para detectarnos en dónde nos encontramos en las sociedades diferentes que han estado en todas las épocas. Debemos de entender que el ser humano es un ser social, pero también debe de entenderse que el ser humano en cantidad debe ser estudiado en sus diferentes épocas para comprender más la estructura de nuestra sociedad actual.